extracontractual. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de la acción de responsabilidad extracontractual? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de la acción de responsabilidad extracontractual? Chicos. ¿Qué se querrá ejercer con esta acción de responsabilidad extracontractual? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser que se quiere exigir la reparación del daño? ¿Qué es el ¿Ya? derecho a exigir la reparación del daño? Ya. Sería esta acción algo así como un derecho, ¿no es cierto?, que engloba una pretensión. Ustedes, a nivel procesal, ¿cómo han estudiado la acción, chicos? ¿Qué engloba la acción? ¿Se recuerdan? En procesal, ¿qué engloba una acción que estemos hablando de una acción? ¿Qué englobará la acción? ¿Chicos? ¿Es como una demanda o no? ¿Engloba la demanda en sí? Ya, pero ¿qué engloba? ¿Qué hay detrás de esa demanda? ¿Hay ¿Una pretensión? una pretensión, ¿no es cierto? De las pretensiones hay intereses, ¿no es cierto? Intereses contrapuestos. Por eso es que se habla de un conjunto de intereses, ¿no es cierto? Perdón, de un conflicto de intereses, ¿no es cierto? Entonces, detrás de esta acción de responsabilidad extracontractual, como bien decía su compañera, ¿qué persigue esta acción de responsabilidad extracontractual? ¿Qué persigue? ¿Y de dónde surge esto? Lo que se persigue a través de la acción de responsabilidad extracontractual. Me decía una de sus compañeras cuando estábamos en el inicio de la clase que se perseguía, perdón, la reparación del daño causado, ¿no es cierto? La reparación del daño causado para la víctima y por lo tanto un derecho que es correlativo, que es el lograr o buscar la indemnización, ¿no es cierto?, producto de esta reparación a través de la acción de responsabilidad extracontractual. Ahora, esta reparación, el ejercicio de esta acción de responsabilidad extracontractual, ¿por qué surge? ¿Surge a causa del delito o cuasi delito que se cometió? Ya. ¿Y de qué tipo de derecho que nosotros estudiamos, que ustedes estudiaron en los primeros años, la gran clasificación de derechos? ¿Se recuerdan? ¿De qué tipo? ¿O de qué clasificación? ¿Se refiere a si puede ser personal, mueble, eso, no? Otra clasificación que es más grande de derecho, ¿Reales y personales? reales y personales. ¿Qué tipo de derecho en general, por ejemplo, hablaríamos? En el cual surgen estas obligaciones para las partes. ¿De qué tipo de derecho estaríamos hablando? ¿De qué tipo de derecho? ¿De qué tipo de derecho? ¿Derechos reales o personales?
¿Pueden ser de los dos, profesora? Podría ser, pero ¿dónde se generan obligaciones frente a un cumplimiento y de qué tipo de responsabilidad estaríamos hablando? ¿De qué tipo de responsabilidad estaríamos hablando en uno y de qué tipo de derecho estaríamos hablando frente a este tipo de acción, de esta gran clasificación de derechos y de dónde surgen obligaciones de qué tipo, chicos? Cuando hablamos de un derecho real versus un derecho personal, en el derecho personal, ¿qué tipo de obligaciones surgen? Chicos, ¿qué tipo de obligaciones surgen en uno o en otro? En los derechos personales, ¿cómo son las obligaciones? En los derechos personales, ¿Se reclaman respecto del autor del dueño? se reclaman respecto del autor del daño, ya. Por lo tanto, surgen obligaciones de carácter correlativo, ¿no es cierto? Porque el derecho real, a diferencia del derecho personal, el derecho real se tiene sobre una cosa, ¿no es cierto?, sin respecto de determinada persona. En cambio, el derecho personal se tiene respecto de otra persona o con otra persona, respecto de la cual han contraído obligaciones de carácter correlativo, ¿ya? Ahora, eh, por lo tanto, de todo derecho personal o crédito va a nacer la correspondiente acción para poder demandar el cumplimiento de este. Y en el caso, como bien decíamos, de los delitos o cuasi delitos, va a surgir esta acción de responsabilidad extracontractual. Ahora, existen casos que no obstante tratarse de un delito o cuasi delito, no se da origen a una acción de responsabilidad extracontractual, sino que se da origen a otro tipo de acción que ustedes estudiaron cuando estudiaron en obligaciones los derechos auxiliares del acreedor. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Situaciones donde hay un delito o cuasi delito civil, pero que no se genera una acción de responsabilidad extracontractual, sino que se generan otro tipo de acciones que las tiene regulada el Código Civil. Entonces yo les pregunto, una de ellas es cuando ustedes estudiaron lo referente a a los derechos auxiliares del acreedor. ¿Se recuerdan cuáles eran los derechos auxiliares del acreedor? Chicos, en obligaciones, cuando estudiaron los derechos auxiliares del acreedor, ¿se recuerda cuáles eran? ¿El cumplimiento forzoso y la resolución del contrato? ¿Cuáles eran? Derechos auxiliares del acreedor. ¿Con quién vieron obligaciones? Los derechos auxiliares del acreedor. ¿Con quién lo vieron? ¿Con Andrés? ¿Con quién lo vieron? Cuba. ¿Ah? Con el profesor David Cuba. Ya. Y dentro de lo de derechos auxiliares del acreedor, ustedes no estudiaron las medidas prejudiciales, precautorias, no estudiaron la acción pauliana. Sí. Esos son derechos auxiliares del acreedor. La acción oblicua subrogatoria, la acción pauliano revocatoria, el beneficio de separación, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan de eso, no?
¿Chicos? Sí. Ya. Sí, profesora. Entonces, está la acción de responsabilidad extracontractual. Lo lógico es que de este delito, cuasi delito, del cual surgen derechos personales, producto de estas obligaciones correlativas entre las partes, pero también puede producirse, ¿no es cierto?, la obligación de indemnizar debido a que se causó un daño producto de este delito, cuasi delito. Sin embargo, existen, ¿no es cierto?, el efecto normal es que estos delitos y cuasi delitos civiles originen, ¿no es cierto?, esta acción de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, hay casos en que el acto ilícito puede dar origen a otras acciones. Un caso de eso es el fraude pauliano o la facultad de los acreedores, y eso está dentro de los derechos auxiliares del acreedor, de pedir la rescisión, ¿no es cierto?, de pedir la rescisión del acto o contrato ejecutado en fraude de sus derechos, artículo 2468 del Código Civil. ¿Ya? ¿Quién puede leer el artículo 2468, que sería un caso de excepción, que no origina acción de responsabilidad extracontractual, sino que origina el fraude pauliano? ¿Quién puede leer ese artículo 2468 del Código Civil? 2468 del Código Civil. Yo se lo leo, profe. Ya. Ya, artículo Gracias. 2468. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes. Número 1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos y las hipotecas, prendas y antícresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. Número 2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores. Número 3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en 1 año contando desde la fecha del acto o contrato. Ya. Entonces, ve cómo toda la materia se relaciona. Una de las excepciones donde no se aplica esta acción de responsabilidad extracontractual es precisamente, y a pesar de haber un acto ilícito, es el fraude pauliano, que sería un caso de excepción y que lo estudiamos a raíz de los derechos auxiliares del acreedor. De lo que hemos hablado, ¿cuál sería la primera característica de esta acción de responsabilidad extracontractual? Según lo que hemos hablado. ¿Cuál sería la primera característica de esta acción de responsabilidad extracontractual? ¿Qué es personal? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es mueble? ¿Por qué es personal a todo esto? Porque ¿Qué se sentido? reclama respecto del autor del daño. Ya, a nadie más yo podría, ¿no es cierto?, pedirle una indemnización o una reparación del daño. ¿O a quién más? A sus Porque herederos. puede haber una víctima. ¿O a quién más? A sus herederos. Ya. O a sus herederos. Ya. ¿Qué otra característica más tiene? Que también es mueble porque persigue una como indemnización, o sea, una reparación pecuniaria, y como el dinero es considerado un bien mueble, se puede decir que también es mueble. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Que es patrimonial. Es patrimonial. Ya. ¿Qué más? Renunciable. Es pecuniaria, ¿no es cierto? Es, sí. ¿Ya? Ahora, ¿puedo yo, perdón, no, está mal esta la pregunta. ¿Alguien puede ejercer la acción por mí? ¿Esta acción? Porque lo lógico es que la ejerza ¿quién? La víctima, La víctima ¿ya? del delito. Y contra el autor del daño o sus herederos, ¿no es cierto?
¿Sí? Ya. En principio, en cuanto a la titularidad de la acción de responsabilidad extracontractual, ¿quién la podría ejercer? De acuerdo a lo que acabamos de señalar. ¿Quién la podría ejercer, en principio? Solamente el que ha sufrido el daño. Solo el que ha sufrido el daño. ¿Y nadie más podría ejercerlo por él? ¿Y terceros quienes se hayan visto perjudicados? Ya, pero ¿y quién más? Respecto de esa víctima, ¿qué puede ser? ¿Un? ¿Podría ser un heredero? Ya, ¿quién más? ¿Quién más podría ser? ¿Un legatario o cesionario? ¿Y quién más? Alguien que representara a la víctima. Un representante, un mandatario. Un mandatario. Ya. ¿Ustedes estudiaron el mandato? ¿Lo estudiaron qué es lo que es el mandato? ¿Han escuchado hablar lo que es el mandato? ¿Cuándo hablamos de mandato? ¿Cuándo hablamos del mandato? ¿O quién entienden ustedes por mandato? Chicos, ¿cuándo hablamos de mandato o qué entienden ustedes por mandato? Disculpe, profe, ¿qué preguntó? ¿Qué es lo que es el mandato o qué entienden ustedes por mandato? ¿No han escuchado hablar nunca del mandato ustedes en procesal, en civil? ¿No estudiaron el mandato? Sí, es como un contrato por medio del cual uno ordena a otra persona a hacer algo. Ya, pero más en términos jurídicos, ¿qué sería el mandato? Tratemos de... Es un medio o contrato por el cual una persona encomienda a otra para su representación judicial. Ya, la gestión de negocios ajenos, ¿no es cierto? O para ser representado judicialmente. Entonces, ¿la acción compete a quién? ¿A quién compete la acción? Recapitulando, la titularidad de la acción de responsabilidad extracontractual. ¿A quién compete? ¿A quién compete? Al que la sufrió, ¿no es cierto? Claro. A la A la víctima. víctima, ya, al que la sufrió. ¿A quién más? A sus herederos, su representante legal, un mandatario, Al representante legal, al mandatario, y a los herederos, incluso si estamos en la parte sucesoria, podría ser un legatario, un cesionario, etcétera, ¿no es cierto? sí, profe. Por lo tanto, podría haber tantas, cuantas, tantas cuantas. ¿Qué podría existir en la práctica? Podría existir pluralidad de víctimas del daño. Ya, podría haber tantas indemnizaciones
cómo tantas personas se sientan damnificadas, ¿no es cierto? Sí, profesora. Podrían haber tantas, ¿cuántas? Tantas indemnizaciones, cuántas personas se sientan damnificadas. Ahora, eso sería respecto de la acción de responsabilidad extracontractual. Pero, ¿qué ocurre con el daño de las cosas? O en las cosas que ya estudiamos. ¿Quiénes podrían reclamar si se produce un daño en una cosa? ¿Por qué podrían existir, como se dice, pluralidad de víctimas respecto del daño en las cosas? ¿Por qué se podría llegar a esa situación? ¿Por qué se podría llegar a la situación de una pluralidad de víctimas del daño en las cosas? ¿Por qué creen ustedes, chicos? Porque pueden haber muchas personas que tengan derecho sobre una cosa y ese derecho se vea afectado por el delito o cuasi delito. ¿Ya? ¿Qué más puede pasar? Que sobre esta cosa existan distintos tipos de derechos. Pueden existir distintos derechos sobre la cosa. ¿Qué tipo de derechos podrían existir? ¿Bajo qué calidades podrían estar estas personas? Al hablar de pluralidad de víctimas del daño en las cosas. De dueño, ¿Ya? En virtud del derecho de propiedad, ¿no es cierto? Del derecho real de dominio, que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. ¿Qué otra calidad más? Donde se tiene el corpus y el animus. Otra calidad más puede, donde se tiene... ¿Ah? puede ser quien posee la cosa. Ya, como poseedor, ¿ya? Se tiene el corpus y el animus. También, qué otra calidad más? Que Puede tiene que ser el ver con... arrendatario o ¿Ya? comodato. Ya, y otra más que tiene que ver con las limitaciones del dominio. ¿Se acuerdan cuáles eran las limitaciones del dominio? La mera tenencia, profesora. Podría ser, pero no es que ahí se reconoce dominio ajeno, así que no. En cambio, Sí. en el animus, en la posesión, uno se comporta con ánimo de señor y dueño. En cambio, en la mera tenencia reconozco dominio ajeno. Respecto de las limitaciones del dominio que ya habíamos estudiado, que estudiaron ustedes en cursos anteriores, ¿cuál otra situación podría darse? ¿Cuáles son las limitaciones al dominio? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que las limitaciones al dominio se estudiaban limitaciones de goce y limitaciones de garantía? ¿Cuáles son las limitaciones al dominio? ¿Se recuerdan? ¿Cuál podría ser una limitación de goce? Que podría darse la calidad en cuanto a los derechos que podrían estar involucrados respecto de la cosa.
Limitaciones de goce del dominio serían el usufructo. ¿Qué más? La propiedad fiduciaria. Ya, la que está sujeta a gravamen para pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. Y limitaciones de garantía. ¿Cuáles serían limitaciones de garantía? ¿Cuáles serían las limitaciones de garantía? La hipoteca y la prenda, por lo tanto se podría tener el derecho de usufructo, se podría también tener el derecho de arrendatario, se podría tener también la calidad de propietario, de poseedor, también se podría tener la calidad de acreedor prendario o de acreedor hipotecario, ¿no es cierto? Todo se va uniendo. Ahora, en cuanto a la pluralidad de víctimas del daño en las cosas, eh, hay dos artículos que tomar en cuenta. Uno es el artículo 2314, perdón, del Código Civil en relación con el artículo 2315, ya que se señala y se desprende del artículo 2315 que no tendría un carácter de taxatividad, no sería taxativo, sino que se limita más a desarrollar de forma explicativa o de ejemplificativa lo establecido en el artículo 2314. ¿Quién puede leer el artículo 2314 y a posteriori el artículo 2315, si fuese tan amable? Yo Ya, la compañera. bueno, cualquiera. Ya, artículo 1314. El que ha cometido un delito cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito cuasi delito. Y artículo 2315. Sí. Puede pedir esta indemnización no solo el que es dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, o su heredero, sino el usufructuario, el habilitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a su derecho de usufructo o de habitación o uso. Puede también pedirle en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder de ella, pero solo en ausencia del dueño. Ya. Por lo tanto, pueden pedir esta indemnización no solo el dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño, sino el heredero, el usufructuario, el habitador, el usuario, el usufructuario, y también podrían pedirla, en otros casos, el que tiene con la cosa o respecto de ella una obligación frente a la ausencia del dueño, de la persona del dueño. Otra situación de pluralidad que se puede dar es la pluralidad de víctimas, pero del daño material en las personas. Es decir, que el daño producido a una persona o el daño irrogado a una persona es material. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a evaluarse pecuniariamente en el sentido de que pueda producirse una lesión o la muerte de una persona y respecto de esa lesión y respecto de la muerte de esa persona se cobre una indemnización. ¿Quién podría en este caso pedirla? ¿Quiénes podrían pedir una indemnización respecto de la pluralidad de víctimas? Principalmente centrándonos no solo en la figura de lesión, sino más en la muerte de una persona.
Puede ser la víctima indirecta que se haya visto afectada por el ¿Cómo se delito. podría haber visto afectada, por ejemplo? Por ejemplo, con los gastos del funeral, ¿Ya? haya llevado como esa carga. ¿Ya? O también podríamos llegar incluso a cuando estudiamos, a ver, vamos a ver una figura que vamos a ver que yo les dije, que es lo referente a qué tipo de daño podría originarse y qué podría demandar respecto de esta víctima. ¿Qué tipo de daño podría originarse y qué podría demandar yo respecto de esta víctima? Chicos, ¿qué daño podría originarse y qué podría demandar yo respecto de esta víctima? Cuando fallece una persona, ¿qué reclaman los que quedan acá? No fallecen, por decirlo así. ¿Qué reclaman? El daño moral, El daño moral, ¿no es cierto? Porque puede existir una pluralidad de víctimas, ¿no es cierto?, del daño en las personas, el daño moral. Que es una materia que vamos a empezar a ver ahora, pero la vamos a ver después detalladamente. Pero, ¿qué, eh, cuando ustedes le dicen, o si les llegase un cliente que y ustedes sacan la conclusión, ¿no es cierto?, con el análisis del caso, que se debiese demandar daño moral, ¿cómo le van a explicar a ese cliente qué es lo que es el daño moral? ¿Qué entienden ustedes o qué piensan que es el daño moral? ¿O qué palabras se le vienen a la mente? No necesito una definición ahora, lo vamos a ir descubriendo juntos, pero ¿qué piensan ustedes que es el daño moral? Una especie de lesión. ¿Ya? Una especie de lesión, ya, pero ¿por qué hablamos de un daño y más encima decimos que este daño es moral? Porque hablamos de un daño y más encima decimos que este daño es un daño moral. Chicos, chicas, Porque se afecta a la persona como en su moral, o sea, en su honor, en su reputación. ¿ya? Y las personas, más que eso, sufren un dolor profundo, ¿no es cierto? Un dolor verdadero, que es irreparable en el caso de que exista, ¿no es cierto?, el fallecimiento de una persona. ¿Qué más se les viene a la mente cuando hablamos de daño moral? Así como dolor, así como que se daña la emoción de la persona. Ya una aflicción, ¿no es cierto? Una aflicción que llegan a sufrir las personas. ¿Qué más pueden decirme ustedes acerca del daño moral? ¿O qué casos han escuchado? Cualquier caso que se les venga a la mente que hayan escuchado, donde se pueda reclamar un daño moral. ¿Qué casos han escuchado ustedes? Donde se pueda reclamar daño moral.
Porque este daño moral, ¿no es cierto?, que se está reclamando, es una indemnización que se va a evaluar pecuniariamente, ¿no es cierto?, debido a esta aflicción, a este dolor interno, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos entender entonces por este daño moral? ¿Qué más podemos entender? Profesora, ¿Mm? como ejemplo podría ser los hijos del padre em, eh, cuyo fallecimiento fue en un lugar de trabajo, en su lugar de trabajo. ¿Ya? Podrían reclamar daño moral, ¿no es cierto? La aflicción interna. Ahora, ¿cómo podrían deducirse las acciones de diversas víctimas de un mismo delito o cuasi delito? Si existen diversas acciones, ¿no es cierto? ¿De Se forma ejercen. separada o conjunta? Podría ser que lo ejerzan de forma separada o conjuntamente. Y el juez va a tener que, la labor de este juez, va a tener que fijar, ¿no es cierto?, la indemnización para cada víctima, según el monto, ¿no es cierto?, del daño irrogado a cada víctima, según el daño que se produjo a cada víctima. ¿Y qué ocurre con el efecto de cosa juzgada respecto de lo que dicta el juez? ¿Qué pasa con las cosas juzgadas? ¿Se acuerdan el efecto de cosa juzgada y la obligatoriedad de las sentencias? ¿Qué artículo del Código Civil hace referencia a esto? ¿El juez fijará alguna indemnización para cada uno de los Ya, afectados? pero ¿qué pasa con la sentencia en cuanto a la fuerza obligatoria de la cosa juzgada? Que la sentencia dictada respecto a una persona no produce cosas juzgadas respecto de las otras. No, no produce cosa juzgada respecto de la otra. O sea, la sentencia que se dicta respecto de una persona no tiene fuerza obligatoria respecto de las otras personas, ¿no es cierto? No produce cosa juzgada respecto de las demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se habla respecto de eso en el Código Civil? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿O dónde está establecido esto? Que las sentencias judiciales tienen fuerza obligatoria, pero respecto de las causas en que actualmente se pronunciaron. ¿Se recuerdan en qué artículo del Código? Y vamos a decir entonces, por lo tanto, que la sentencia dictada respecto de una no tiene fuerza obligatoria ni produce cosa juzgada respecto de las otras.
¿De qué artículo del código se desprende esto? Que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Por lo tanto, al leerlo en positivo, diríamos que las sentencias tienen fuerza obligatoria, pero solo respecto de las causas que se pronunciaren. ¿Alguien tiene por ahí el código? Porque ni siquiera yo lo tengo anotado acá, pero si no me equivoco debe ser el artículo 3 o 5 del Código Civil, ¿o no? ¿Alguien puede revisar para que lo leamos? ¿Ah? Artículo 3. Ya, lo puede leer, inciso segundo, si no me equivoco, ¿no? Sí, artículo Ya. 3, inciso segundo. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaron. Ya. Para que no lo olviden y lo anoten, chicos, geografía de código, yo todavía me acordaba de tener la duda entre el 3 y el 5. Ya. Entonces, la sentencia dictada respecto de una no tiene fuerza obligatoria ni produce cosa juzgada respecto de la otra. ¿Y qué quiere decir que una sentencia, y esto es de procesal que tienen que saberlo, tenga el efecto de cosa juzgada? ¿Qué quiere decir? Que una sentencia tenga el efecto de cosa juzgada. Que en principio no se vuelve a fallar sobre el mismo tema y aparte de que existe como una especie de... persigue el cumplimiento de la sentencia. Que lo resuelto no se puede volver a discutir respecto de las mismas partes y Perseguir el cumplimiento de la sentencia. no, y respecto de lo, ¿se acuerdan de la triple identidad? A nivel procesal, ¿la triple identidad de qué? ¿Se recuerdan o no? ¿Se recuerdan o no? Objeto pedido, causa pedir y qué más. Está por el 177, si no me equivoco, el Código de Procedimiento Civil. ¿Lo vieron o no eso? Por lo tanto, repásenlo. Por lo tanto, si la sentencia dictada respecto de una no tiene fuerza obligatoria respecto, ni produce cosa juzgada respecto de los demás, ¿qué quiere decir eso con la indemnización en la práctica? ¿Qué quiere decir eso con la indemnización en la práctica? Que la indemnización pagada a una no extingue el derecho de los demás. Claro, que si se le paga la indemnización, se dicta sentencia y se paga la indemnización respecto de una persona, no extingue la indemnización, o sea, perdón, no extingue el derecho de los demás. O sea, los otros pueden ejercer su derecho y reclamar su respectiva indemnización. El sujeto activo, entonces, ¿quién la va a ejercer? Va a ser ¿quién la va a ejercer? La víctima. La víctima, ¿ya? Y los casos excepcionales que vimos. ¿Contra quién se va a ejercer? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo entonces? ¿Contra quién se va a ejercer? ¿Contra el autor del daño? Ya, contra el que hizo el daño. ¿O contra quién más? Contra sus herederos. Contra su heredero. ¿Contra quién más podría intentarse? En relación a los vicios del consentimiento, ¿contra quién más podría intentarse? ¿Contra los coautores? ¿O ¿Contra quién más? Que Contra tiene un que ver con los tercero. vicios del consentimiento. ¿Ah? Contra un tercero responsable.
Ya, pero que tiene que ver lo que le estoy diciendo, una de las... Está bien eso, pero que tiene que ver con una opción que podría darse producto de los vicios del consentimiento. ¿Contra quién? ¿El cómplice? Pero no, otra opción que sin ser cómplice. ¿Qué podría darse? ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Chicos, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Chicos, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Error, ¿Cuáles? fuerza y dolo. Ya. ¿Qué situación podría darse que podría ser un sujeto pasivo? Contra el que sin ser cómplice reciba provecho del dolo ajeno, ¿no es cierto? Reciba un beneficio del actuar doloso, ¿ya? Es decir, que se haya actuado con una maquinación fraudulenta y engañosa y producto de esa maquinación fraudulenta o engañosa, ¿no es cierto? O como vicio del consentimiento, del artículo 44, como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro, haya resultado un provecho para esa persona. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos, que tengan un lindo fin de semana, descansen, cuídense mucho. Chao, que estén bien. Cualquier cosa Ya, hablamos. chao. Igualmente, Chao, pues, chao. Chao, chaito. cuídense. Chao, que estén bien. Hasta luego, profesora. Muchas gracias.